El tema de hoy en esta asesoría es Past Simple para alumnos A2 Level 2. Miren, ustedes ya el cuatrimestre pasado vieron Past Simple Positive, que fue el último tema que vieron. Iniciaron este cuatrimestre con Past Simple Negative and Questions, pero hoy la asesoría la voy a hacer completa, Positive, Negative and Questions. Para empezar, tengo aquí en verde para qué usamos el past simple. To talk about completed actions in the past. Vamos a usar past simple para hablar de acciones en el pasado que ya se terminaron, que ya se completaron. Y tenemos aquí, miren, clue words, palabras claves. Son palabras que muchas veces, no siempre, pero muchas veces encontramos en las oraciones escritas en past simple. Y estas palabras, a la hora de resolver ejercicios donde tenemos varios tiempos verbales juntos, estas palabras nos ayudan a saber que estamos hablando de past simple. Yesterday, que quiere decir ayer. Last lo combinamos con last week, que es la semana pasada, last month, el mes pasado, last year, el año pasado, y así lo podemos combinar. Ahora, ago quiere decir hace. Por ejemplo, 2 years ago, hace 2 años. 1 week ago, hace una semana. Aunque ago esté al final, la leemos al principio. Hace 2 años, ¿ok? 2 years ago. Ahora tengo esta frase. When I was a child, cuando yo era un niño refiriéndose a niña o niño. Y también para decir niño podemos usar kid. When I was a child, when I was a kid. When I was younger, cuando yo era más joven. Younger quiere decir más joven. Y entonces si yo digo cuando era niño o cuando era más joven, pues estoy hablando del pasado. Positive. ¿Cómo formamos el positive? Subject and the verb in past simple. Y luego el resto de la oración. Vamos a poner el sujeto y el verbo en past simple. Como por ejemplo aquí. I bought a car last week. Bought es el past simple del verbo buy, que es comprar. Otro ejemplo. He played soccer when he was younger. He es el subject, played es el verbo en past simple y lo sabemos porque tiene una ed. Y de eso te quiero hablar. Mira, al final de tu libro, Power, en la página 129 de el nivel A2, bueno, déjenme agarrarlo. Este es otro libro, no es el Empower, pero en la página 129 de tu libro, o al final, viene una lista de verbos irregulares. Esta lista de verbos, miren, tienen todos los libros tienen una lista de verbos irregulares y siempre viene así. La primera columna dice infinitive, la segunda columna past simple y la tercera columna past participle, que lo vamos a usar más adelante, ahorita no. Ahorita el que vamos a usar para past simple es la columna que dice past simple y también vamos a ocupar el infinitive para negative and questions, ¿ok? Bueno, entonces, ¿de dónde vamos a sacar este verbo en pasado? Pues ya sabes, si es un verbo irregular como vas a sacarlo de la lista de verbos irregulares que tienes en tu libro. Y si es un verbo regular, que es el que se le agrega ed para formar su pasado, ese no tenemos lista porque solamente le agregamos ed y ya está en pasado simple, ¿ok? Y aquí tenemos las clue words, last week, when he was younger, ¿ok? Entonces, estas dos son en positive, subject and the verb in past simple, de un verbo irregular y de un verbo regular con ed. Ahora, lo que estás estudiando en este nuevo cuatrimestre es cómo formar el negative and questions. Pues lo vamos a hacer así. Vamos a poner el subject
luego didn't y luego el verb in infinitive. Fíjense, aunque estemos hablando de past simple, no vamos a poner el verbo en past simple, lo vamos a poner en infinitive. Como te mencioné, los de la primera columna es un verbo sin conjugar, no le vamos a poner ni s, ni ed, ni nada, ¿ok? Y vamos a usar este auxiliar didn't para poder decirlo en negativo. Este did ya está en pasado, por eso aquí no ponemos el verbo en pasado, porque no podemos poner dos verbos en pasado, ¿ok? Ya didn't, que está en pasado, nos está indicando que es past simple. Entonces, subject I, didn't, the verb in infinitive, no vamos a poner bought porque es past simple, buy. I didn't buy a car last week. Y esta misma oración, pero en negative, he didn't play soccer when he was younger. Aquí no vamos a poner played con ed, acuérdense, porque aquí lo vamos a poner en infinitive, no en past simple, como dijimos, porque el did ya está en pasado. Ahora, para formar preguntas, podemos en ocasiones empezar la pregunta con una WH word. Y la estructura va, primero did, que es el verbo auxiliar, sin la palabra not, ¿ok? Did, luego el subject y luego el verb in infinitive. Y el resto de la oración. Aquí tenemos did, ahora el subject, que es you, the verb in infinitive, buy. Did you buy a car last week? Yes, I did. No, I didn't. Esa es la respuesta corta. Cuando se hace la pregunta a you, se contesta con I. Cuando hacemos la pregunta de I, se contesta con you. ¿Ok? Bueno, ahora, la segunda oración, esta la vamos a poner a manera de pregunta. Did, empezamos con did, el subject he, the verb in infinitive play. Did he play soccer when he was younger? Yes, he did. No, he didn't. Fíjense, para la respuesta corta, ya lo vimos en present simple y en present continuous, ponemos yes, coma, aquí vamos a poner el sujeto y después el auxiliar que usamos al principio, que en este caso es did. Y para negative, no y didn't. ¿Ok? Ahora, podríamos poner una WH word al inicio. Aquí puse why, WH word al principio. Si tenemos una WH word, no pasa nada porque la estructura es igualita, nada más con la WH word al principio. Aquí puse why y luego ya tenemos did, subject you, and the verb in infinitive buy. Why did you buy a car last week? Le agregué la WH word, que quiere decir ¿por qué? ¿Por qué compraste un carro la semana pasada? Entonces aquí la respuesta no va a ser yes or no, va a ser una respuesta abierta. Why did you buy a car last week? Because I needed a car. Fíjense, la pregunta está hecha en past simple, respondemos en past simple, ¿ok? Y miren, la diferencia entre tener la WH word y no tenerla, la diferencia en la pregunta no hay, porque la pregunta se hace igualito con esta estructura. La diferencia nada más es en la respuesta, que si hacemos una pregunta que no tiene WH word, la respuesta es yes or no. Pero si tenemos una WH word, es una pregunta abierta y vamos a contestar de esta manera, no con yes or no. Te quiero hablar de estas WH words, porque las vas a escuchar muchísimo. WH, ¿verdad? Palabras con WH. WH words son estas palabras, las que usamos al inicio de las preguntas. En español sería como quién, cómo, cuándo, dónde. Esas preguntas que ponemos al inicio, ¿ok? Estas palabras, perdón, que ponemos al inicio. Y quieren decir, miren, what es qué. When, cuándo, where, dónde, who, quién, which, cuál, why, por qué,
que fue el que usé aquí. How es cómo, pero lo podemos combinar. How many, how much o how often. Fíjense, así solito quiere decir cómo, pero si lo combinamos ya quiere decir algo completamente diferente. Por ejemplo, cuántos, cuánto, how often, con qué frecuencia o qué tan seguido, ¿sí? Aquí, ¿por qué este cuántos y este cuánto? Los dos quiere decir cuántos, pero lo que pasa es que, como ya lo vimos en el tema de quantifiers, ¿se acuerdan? Este lo usamos con uncountable nouns y este con countable nouns, ¿ok? Esa es la diferencia. Bueno, estas les recomiendo que se las aprendan de memoria porque las van a ocupar toda la vida que estén hablando en inglés. Para que no se confundan, hay que aprendérselas bien. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de past simple, positive, negative, and question. Aquí está el ejercicio. Miren, puse oraciones en positive y las vamos a pasar a negative y las vamos a pasar a question, ¿ok? Aunque en este parcial, en este nivel en el que estás, se te va a evaluar solamente cómo usar el negative y el question, porque como dijimos, positive lo viste y ya se te evaluó en el cuatrimestre pasado, pero no importa, lo vamos a ver completo, ¿ok? Y te va a servir porque te van a dar, te podrían dar, ¿verdad? Una oración en positivo y te dicen pásala a negative y a question, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, positive, they traveled across the country last year. El primero es un ejemplo. Este es un ejercicio de tu libro, pero le hice unos pequeños cambios. Pusimos el verbo en past simple, es un verbo regular al que se le agrega ed. They traveled across the country last year. Aquí subrayé las palabras claves que nos indican que estamos en past simple. Negative, dijimos que ponemos didn't y ponemos ahora el verbo en infinitivo, sin la ed. They didn't travel across the country last year. ¿Y cómo lo pasamos a pregunta? Empezamos con did, después el subject y después el verbo en infinitivo. Did they travel across the country last year? Fíjense bien, prácticamente solamente ponemos el verbo en past simple cuando es positivo, porque se pueden dar cuenta que en negativo y en forma de pregunta no ponemos el verbo en past simple, aunque estemos hablando de past simple. Como dijimos, porque tenemos el auxiliar en pasado, que es did y didn't, ¿ok? Entonces, en el único momento que vas a usar el verbo en pasado es cuando hables en positivo. We a good time yesterday. El verbo que vamos a poner aquí en pasado es have. El have es un verbo irregular. Viene en tu lista de verbos de la página 129. ¿Cuál es el past simple de have? Es had. Fíjense que no es has, ¿ok? Has no es. Have and has es infinitivo, ¿ok? Y vamos a poner el pasado que es had. Had es el past simple, ¿ok? No es has. No te vayas a confundir. We had a good time yesterday. Tenemos nuestra palabra clave, ayer, que nos indica que estamos hablando en past simple y el verbo en past simple. Ahora sí, lo que estás estudiando en este cuatri es cómo pasar este verbo al pasado en negativo. ¿Ok? We, entonces dijimos que usamos didn't y el verbo en infinitive, have. We didn't have a good time yesterday. Y para preguntas, empezamos con did, luego sigue el sujeto que yo ya lo puse, y luego el verbo en infinitivo, que es have. Did we have a good time yesterday? Aquí es signo de interrogación. Fíjense. Tengo una raya, después el subject y después otra raya. Y entonces tú te preguntarás aquí donde viene la pregunta, ¿para qué dos rayas?
Porque en una vas a poner el verbo auxiliar en pasado, que es did, y en la otra vas a poner el verbo en infinitivo, que es have. El sujeto ya te lo di. Si no te lo dan, lo tendrías que poner tú, ¿ok? Pero si viene separado un ejercicio así, es porque uno es para el auxiliar y otro es el verbo principal, que es el verbo en infinitivo, ¿ok? Ahora, the tickets, a lot of money. El verbo es cost. Este verbo cost es irregular, está en tu lista, y hay pocos verbos que es el mismo en infinitive, en past simple y en past participle. Es lo mismo, es cost en infinitive, cost en past simple. ¿Ok? Entonces, el past simple de este verbo es cost. Se queda igualito. ¿Ok? Cost. Aquí no vamos a agregar S ni nada para he, she o it. No, aquí no se agrega S. Eso nada más es en present simple. ¿Ok? The tickets cost a lot of money. Ahora, ¿cómo vas a poner este en negative? Con didn't. The tickets didn't cost y el verbo en infinitivo. Este mismo verbo en infinitivo que en el caso de cost es lo mismo. ¿Ok? The tickets didn't cost a lot of money. Ahora la pregunta, que dijimos que hay dos rayas porque una es para el auxiliar did, que es con el que empezamos las preguntas en past simple. Did the tickets, que es el sujeto y yo ya te lo di. Ahora el verbo en infinitivo, cost. ¿Ok? Did the tickets cost a lot of money? Muy bien. Ahora tenemos otro ejemplo. She, China, 6 months ago. Aquí tengo yo 6 months ago, que es una clue word, palabra clave, que la encontramos en past simple. Aquí, por ejemplo, no hay palabras claves, solo el contexto, ¿verdad? Bueno, she, y vamos a poner el verbo en pasado. El pasado de visit es visited, es un verbo regular. She visited China 6 months ago. ¿Cómo vamos a poner el negativo? Con didn't y el verbo en infinitivo, sin la ed. ¿Ok? She didn't visit China 6 months ago. Ahora la pregunta, miren, aquí le agregué yo una palabra con WH word, de las que hablábamos, pero para recordarte que eso no cambia para nada la estructura. Aunque tenga una WH word, bueno, ahí la tengo, pero aquí y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner did. El sujeto ya está puesto, she, y ahora este verbo en infinitivo, visit. ¿Ok? Why did she visit China 6 months ago? Y tenemos el último ejemplo. The people, English. So I, them. Puse los verbos aquí abajo porque acá ya no me cabían. Vamos a poner speak en past simple y understand en past simple. The people y el pasado de speak es spoke. The people spoke English, so I understood them. Muy bien, ahora lo vamos a poner en negative. ¿Cómo? Con didn't and the verb in infinitive. The people didn't speak English, so I didn't understand. Ay, no me va a caber. Bueno, understand them. Them quedó acá. The people spoke English. Negative, the people didn't speak English. So I understood them, so I didn't understand. Acuérdense, I didn't understand them. Bueno, pues esto es todo sobre el tema de past simple.